Ok, bueno, pues vamos a darle inicio a nuestro seminario. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Eh, pues en esta tercera sesión del seminario de análisis numérico y modelación matemática, es mi grato placer el presentarles al doctor Hugo Cruz Suárez. Bueno, pues el doctor obtuvo su doctorado en ciencias matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la unidad de Iztapalapa, en el 2006. En la actualidad es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus intereses de investigación abarcan la optimización estocástica con un enfoque particular en los procesos de decisión de Markov, así como la aplicación de la teoría de conjuntos difusos y la teoría de grafos aleatorios. Su trabajo busca integrar teoría matemática con aplicaciones prácticas, contribuyendo a la mejora de modelos y técnicas en la optimización y toma de decisiones. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples proyectos de investigación y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor con perfil PRODEP. Su labor académica también incluye la formación de nuevos profesionales y la promoción de la investigación interdisciplinaria. Y en esta ocasión, pues nos va a hablar de procesos de decisión de Markov, fundamentos, aplicaciones y perspectivas futuras. Entonces, pues adelante, Hugo. Gracias, doctor Rubén, por la presentación y por supuesto por la invitación aquí al seminario. Bueno, escucho un poco cortado el audio, no sé si me escuchan ustedes bien. Sí, sí, te dimos bien. Perfecto, Sí, sí, se escucha bien. muy bien, gracias. Bueno, pues ya me hizo el favor el doctor Rubén de hacer la presentación de la plática. Les voy a comentar un poco acerca de la organización. Presento algunas definiciones que me van a servir posteriormente para introducir algunas propiedades que me interesan y problemas que en específico tengo aquí planteados para presentarles y que son de mi interés en el área de investigación. Presento algunas aplicaciones clásicas, incluso a lo mejor algunos de ustedes cuando ven sus cursos de procesos estocásticos, cadenas de Markov en específico, los han estado estudiando, los abordaron en algún momento. Para introducir un poco más a los procesos de decisión de Markov posteriormente, a abordar sus técnicas de solución y finalmente presentarles el trabajo de investigación que actualmente estoy llevando a cabo. Bueno. Comienzo con el modelo de interés, que lo vamos a estar comentando en todo el transcurso de la plática. Se llama modelo de control de Markov y tiene las siguientes componentes. Se considera un espacio X que representa el espacio de estados de un sistema que vamos a observar a través del tiempo. Esta persona que lo observa se le denomina controlador y entonces observa el sistema. En base al sistema tiene un conjunto de acciones admisibles, que son conjuntos de un espacio A. Aquí las admisibles son las A de X. Para cada estado X hay una acción admisible para el controlador, de tal manera que incide en el sistema y de algún modo lo optimice a largo plazo. El movimiento de este sistema es controlado por la siguiente componente, denotada por la letra Q. Se denomina ley de transición. Esta ley de transición, en base al estado, dado el estado y la acción, nos va a mover a un nuevo estado al sistema. Estas transiciones hacia nuevos estados y elecciones que hacemos en el sistema en cada etapa nos pueden generar recompensas o costos, que es la siguiente componente. Esta recompensa o costo es una función real valuada y bueno, va a depender tanto del estado que estamos observando en el sistema como de la acción que se va a aplicar. En algunos casos, esas acciones, como ahí está indicado, nos van a dar recompensas al controlador y en otros casos es necesario pagar un costo. Entonces, en este contexto es el que voy a presentar algunos ejemplos clásicos para que quede un poco claro la idea de los modelos de control de Markov. Aquí está un diagrama donde se muestra la dinámica que sigue los procesos de decisión de Markov en un tiempo t, y esto se va a repetir en cada instante de tiempo para el controlador. El sistema es observado. Vamos a suponer que en ese momento que se observó está el estado xt, y entonces decide el controlador tomar una acción, que en este caso está aquí denotada por AT.
Lo que va a pasar es que se mueve a un nuevo estado usando la ley de transición Q. Aquí la ley de transición Q lo podemos pensar como una probabilidad condicional, la probabilidad de que X más uno esté en un conjunto B, dado que XT es igual a X o a T es igual a A. Pensando, a lo mejor nos interesa la función de distribución acumulada de la condicional, entonces aquí pues sería xt más 1 menor o igual que y, es decir, el intervalo B sería el intervalo menos infinito y. Aquí el conjunto B es un conjunto de Borel y de esa manera nos da una transición condicionado al estado y a la acción que se tomó, nos va a generar una distribución de probabilidad para transitar al nuevo estado. Como aquí también estaba descrito con la curva. Aquí lo planteé con la recompensa, pero igual podría ser en lugar de recompensa un costo. Cada vez que se elige una acción, vamos a pagar un costo o bien se recibe una recompensa por parte del controlador. Y de esta manera se va a generar una sucesión de estados y acciones, denotados aquí al final lo pueden ver como HT, representa la historia hasta el tiempo T del proceso estocástico controlado. Inicialmente observamos el estado, se elige una acción, pasamos a un nuevo estado con la ley de transición Q y así, ¿no? En la última etapa, en la etapa T-1, se observa el estado XT-1, se avanza, se toma la acción a T-1 y se transita a un nuevo estado XT y así se va repitiendo, ¿no? Aquí la truncamos hasta un tiempo T. El instante de tiempo sobre los cuales se va observando este sistema se llama el horizonte y puede ser a un horizonte finito o a un horizonte infinito. Entonces, en particular, pueden darse cuenta que los parámetros o de control que allí estamos eligiendo, pues, como van asociados a una función de recompensa o de costo, pues hay que elegirlos de manera adecuada, porque pues nos van a generar gastos en el caso de costos y en el otro caso nos van a generar utilidades. Entonces, nos gustaría obtener la máxima utilidad o recompensa o bien minimizar el costo que se esté pagando por elegir este tipo de acciones. Entonces, esa sucesión se le llama política. Aquí está en la parte, en la columna derecha, representada por esta pi. Esta es una posibilidad, esta sucesión a t que se va eligiendo en cada etapa hasta un horizonte n, lo que nos va a denotar la política y tenemos que, como le platicaba, elegirla de manera adecuada. ¿Cómo lo vamos a elegir? Pues depende del problema que estemos estudiando, pues puede haber diferentes criterios para medir la calidad de ese tipo de política. Aquí están dos ejemplos. El primero de ellos lo que hace es sumar todas las recompensas hasta un horizonte n, que puede ser finito o infinito, y bueno, como estas son variables aleatorias, todo esto que tenemos aquí son variables aleatorias, porque las XTs son variables aleatorias y en general también las estrategias, las AT, las políticas, podrían ser también variables aleatorias. Les voy a comentar en la siguiente lámina más específico sobre el conjunto de políticas. Entonces, esa suma representa una variable aleatoria. Y entonces, para llevarla a los números reales, pues tomamos su esperanza, es una esperanza condicional. Aquí el subíndice X y el superíndice pi nos indican una esperanza condicional. Es una esperanza condicional dado el estado inicial. El estado X se considera como el estado inicial en este caso. Se está atendiendo de este modo en estos criterios. Y pi es la política que vamos eligiendo. Claramente, para cada política que elijamos, vamos a tener un proceso de Markov distinto. Y bueno, en el otro caso, el que aparece en la segunda parte, pues aquí lo que hace es tomar las recompensas e irlas descontando. Aquí el alfa se le llama factor de descuento. Entonces, este tipo de criterio es común, por ejemplo, cuando tendemos a largo plazo y el valor del dinero se va depreciando. Entonces, de ese modo traemos a valor presente las posibles recompensas que en un futuro se estén obteniendo. También puede ser pensarlo como tecnología. Al día de hoy la tecnología que podríamos llamar actual tiene un valor de dinero, pero a medida que el tiempo avanza, pues esa tecnología va depreciándose en el tiempo y tiene otro valor. También lo podemos pensar, por ejemplo, en el área médica. Cuando se saca un nuevo medicamento al mercado,
pues tiene un valor alto, principalmente para darle rendimientos a las compañías farmacéuticas. Pero después de un tiempo queda libre la fórmula y la puede sacar cualquier otra compañía bajo ciertos lineamientos, claramente, pero pues se va depreciando. Entonces eso es lo que está modelando ese alfa. Y bueno, principalmente es cuando el n es un horizonte muy grande, en particular cuando lo estamos pensando a horizonte infinito. El horizonte infinito no necesariamente tiene que ser que lo vamos a observar de manera indefinida. Lo pensamos porque en un momento no tenemos una fecha específica en el cual se va a dejar de observar ese proceso. Entonces se deja abierto ese parámetro como infinito y pensando que va a ser a largo plazo. Entonces aquí el n que aparece, en realidad me voy a enfocar en lo que viene más adelante, a un problema de horizonte infinito. Observen que en el caso de recompensa total, que es este que acabo de señalar con la flecha, eh, pues puede haber problemas cuando es un horizonte infinito. Entonces hay que dar ciertas características sobre el modelo que les platicaba anteriormente para que tenga sentido este tipo de problema. Una ventaja en el descontado, por ejemplo, si las recompensas son acotadas, pues nos garantiza la finitud, ¿no? Que R sea acotada y la convergencia de la serie que aparece de tipo geométrica funciona bien. Pero también ahí bajo ciertas condiciones se puede estudiar. Bueno, como les decía, me voy a enfocar en el criterio descontado total esperado. La plática la tengo de esta manera. En algunos casos puede ser recompensa, puede ser costo. Me parece que al menos en el ejemplo que viene a continuación es con costos, pero posteriormente lo voy a estudiar con recompensas. Entonces ahí lo pueden ver. Es lo que les comentaba. Ya no me detengo tanto en este punto. Y bueno, les platicaba que de manera general les comenté en el diagrama que se va generando una sucesión de acciones y esa sucesión de acciones se llama política. La forma de que se van seleccionando esas políticas, pues aquí están 5 familias posibles en las cuales se pueden considerar. Las 2 primeras corresponden a variables aleatorias. Entonces, lo que haría el controlador es al tiempo t elegir una acción y cómo la va a elegir, pues puedes usar un procedimiento aleatorizado para hacer la selección, algún experimento aleatorio para decidir cuál acción elegir y puede depender de toda la historia del proceso estocástico que ha observado hasta el tiempo t. Aquí lo pueden ver, entonces va a elegir una acción dado la historia del proceso estocástico. En algunos casos, como aquí lo dice, puede ser de tipo markoviano. Es decir, solamente observamos al estado actual y en base a él se selecciona la acción. Y puede ir cambiando en función del tiempo. Cada etapa puede ser uno diferente. En otros casos, como acá lo dice estacionaria, pues es del mismo tipo, pero pueden darse cuenta que ahora la probabilidad condicional no va a depender de t, va a ser solamente dependiente del estado observado. O bien pueden ser deterministas. En el caso determinista, pues está descrito por una sucesión de funciones definidas sobre la historia del proceso estocástico con valores en A, porque voy a decir que lo que quiere el controlador es reglas para elegir acciones sobre el conjunto de acciones admisibles al estado observado. Entonces, en estos casos, el kernel pues está concentrado en este tipo de función con la condición de que sea admisible al conjunto de acciones al tiempo t o al estado xt. Y pues también las podemos hacer un poco más particulares, como viene en la siguiente. Puede ser que dependan solamente del estado xt, como aquí lo dice. En lugar de f son las gs, pero ahora no dependen de la historia, solamente del estado actual. Entonces, en este caso se llaman markovianas. Y si no dependen del tiempo, pues se les llama estacionarias. En general, el problema, pues, pueden darse cuenta que las que están en la parte superior, pues, son las más generales y se van haciendo cada vez más particulares. Entonces, va una contención, en orden decreciente, a como las tengo aquí descritas. El problema original lo podríamos plantear sobre el conjunto de políticas generales, las aleatorizadas, e incluso dependientes de toda la historia, no como la primera que aparece que allí, que es solamente dependiente del estado actual. Visto de una forma práctica, pues en los problemas donde se modelan este tipo de procesos de decisión de marco, pues son más fáciles de implementar las políticas deterministas, ya que las aleatorizadas, como les decía, llevan un procedimiento o un experimento aleatorio para describirlas. Entonces es más
eficaz pues dar un procedimiento que sea de forma determinista. Bueno, en particular, pues no podemos garantizar que la política óptima viva en el conjunto de las determinísticas, aunque son más fáciles de implementar, pues no significa que teóricamente es la mejor forma de actuar. Claramente podríamos restringirlo, quiero deterministas y restringo el problema a ese tipo de políticas, pero pues no sería pues un problema, no nos garantizaría que hay una mejor forma de operar en el sistema, considerando una clase más amplia. Pero tendríamos que dar un bloque de condiciones sobre el modelo de control para garantizar que existan políticas óptimas en el caso en los casos de políticas deterministas. Entonces, como estoy interesado en estas que son más fáciles de implementar, las vamos a anotar de aquí en adelante con esta F. Van a ser todas las funciones que están definidas en el espacio de estados, es decir, marcovianas, ya no van a depender de la historia, con valores en conjunto de acciones. O sea, son reglas para decidir, para elegir acciones con la característica de que sean admisibles. Eso es lo que le estamos pidiendo. En algunos de los ejemplos que vienen a continuación, la ley de transición es dada por una ecuación en diferencias estocástica, como aparece aquí. Entonces aquí nos dice cómo va a ser la transición en función del estado actual de la acción observada y de una variable exógena al sistema o un error de observación en el sistema. Entonces, sobre estas variables, para que sea de tipo marcoviano lo que vamos a estudiar, claramente, pues las acciones si no son marcovianas, pues ya no es marcoviano el proceso, pero pensándolo que vamos a elegirle las marcovianas o vamos a encontrar óptimos sobre las marcovianas, suponemos que esta sucesión de variables aleatorias y t, o sea, las variables exógenas, corresponden a variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Esta ecuación en diferencias, pues podemos suponer que inicialmente la variable aleatoria x0 pues tiene una distribución inicial pi0 conocida o en muchos casos es observado directamente en el sistema y es un número real, un vector, dependiendo del contexto del problema. Pero en lo que les platicaba hace un momento, estaba tomando que el valor inicial es x, un número fijo del espacio de estados. Ya dependiendo de las características que tenga el espacio de estados, pues va también a ir influenciado todo este proceso estocástico. Y entonces, a continuación viene un ejemplo. Aquí define el problema de control óptimo, ya lo había platicado hace un momento, pero aquí viene ya específico escrito. Queremos determinar una política pi estrella en el conjunto más general, si ustedes lo quieren ver, en el conjunto pi de las aleatorizadas, de tal manera que maximice el criterio de rendimiento de costo descontado total esperado, que le definimos en una lámina anterior. Y a esa política que optimice ese criterio se le llama política óptima. Y a la política óptima, cuando se evalúa en la función de valor, se le llama función de valor óptimo, que es denotado por B. Entonces pueden darse cuenta que aquí tenemos dos objetivos a encontrar. La política, que nos la forma de operar, y el valor B. El valor B, el valor óptimo, en el caso de costo, nos daría el costo mínimo que se obtendría por haber aplicado la política pi estrella. O bien, si son recompensas, nos daría lo que se obtendría al aplicar esta política como valor óptimo. Bueno, entonces, para resolver este tipo de problemas, hay una técnica de optimización que se llama programación dinámica y nos dice que para encontrar la pareja P pi estrella, pues tenemos que resolver este problema, esta ecuación funcional que se llama ecuación de programación dinámica. Pueden darse ustedes cuenta que lleva un problema de optimización para determinar la forma de operar en una etapa que va a conformar a la política pi estrella de la sucesión. Y lo que hace es tomar la recompensa en un paso y posteriormente calcular el valor promedio. Si lo ven, es una esperanza condicional esta que aquí aparece. Dado X y A, dado el estado y la acción, calculamos el valor promedio. En otras palabras, como tenemos la incertidumbre, estamos observando aquí el estado X, se elige la acción A, obtenemos la recompensa en ese momento y después va a transitar
a otro estado, pero los estados a los cuales transite, pues todos son posibles, ¿no? Puede ir a diferentes estados, todos los que sean admisibles al estado X y con cierta probabilidad. Y entonces lo que hacemos es promediar todos esos valores, que es lo que está representando esto. Lo traemos a valor presente porque ya lo vimos en una etapa y eso es lo que representa el valor alfa. Entonces, ¿cómo podemos elegir esa acción? Pues elegimos entre todas las admisibles que maximicen ese valor y encontraríamos el valor óptimo de operar. ¿Y cuánto se ganaría? Pues si es recompensas, nos los daría el valor B. Entonces, implícitamente está tanto pie estrella como B para resolver este problema. Pueden darse cuenta que la F estrella en F, como lo indiqué en una lámina anterior, es la que maximiza el lado derecho de esta ecuación, conocido como programación dinámica. Pues resolverla así, pueden darse cuenta que no es un problema sencillo porque es una ecuación que lleva un problema de optimización implícito para encontrar la política y también el valor óptimo y son desconocidos ambos. Entonces hay un procedimiento que se llama iteración de valores que nos permite aproximar a la función de valor. Entonces pueden darse cuenta que ocupa la estructura funcional de la ecuación de programación dinámica, pero va de forma iterada, como su nombre lo dice. Comenzamos con un valor B0 definido como cero y después vamos iterando de forma recursiva la ecuación de programación dinámica. Lo que hace es ir corriendo el horizonte. Inicialmente no tenemos nada de pagos ni de recompensas y se van generando etapa con etapa y los va acumulando las B. Se supondría que a largo plazo tendría que coincidir con B, y eso se demuestra teóricamente. Coincide que al tomar el límite, estas Bn acumulan el total y nos da el valor óptimo. Y ya teniendo B, pues pueden darse cuenta, regresamos a la ecuación de programación dinámica, B es conocido, y entonces ya nada más tendríamos a F como la función a determinar. Entonces, de esa manera es posible resolver este problema. Pues hoy en día ya existen herramientas de cómputo que nos permiten resolver estos problemas, al menos para casos finitos. Y si no es finito, pues podemos hacer un método de rejillas, lo particionamos y podemos aproximarlo. Entonces aquí en particular viene este módulo de Python, que en realidad originalmente fue hecho en MATLAB. Y bueno, aquí viene una idea de cómo aplicarlo. Es este módulo, NDP Toolbox. Aquí tenemos dos acciones posibles. Entonces, para cada acción tenemos una matriz de transición. Esta es la matriz de transición para la acción 1 y esta es otra matriz de transición para la acción 2. Entonces, aquí nos está diciendo cómo pasar de un estado a otro. Bueno, también tenemos dos estados porque son matrices cuadradas. Y, por ejemplo, tenemos punto 8 para ir de un estado X a un estado Y cuando se aplica la acción A1, etcétera, ¿no? Y para la otra matriz A2. Es como si ustedes, bueno, si aquí veo si hay algunos, a lo mejor ya llevaron cadenas de Markov, es una cadena de Markov, pero va indexada por la acción. Para cada acción tenemos una matriz de transición. Entonces aquí tenemos, en este ejemplo, dos acciones. Tenemos dos matrices de transición para las cadenas de Markov. Y las recompensas, aquí tenemos igual para la acción A1, para una acción A2, nos genera en el estado 1 una recompensa de 54 y en el estado 2 una recompensa de 100. Igual para la otra acción, la misma idea, 34 y 15 cada uno de los estados. Entonces, dentro de este módulo hay un método que se llama Value Iteration, como el nombre que les platicaba de iteración de valores, ya está aquí implementado. Y pues lo único que tiene que usar como argumentos es la matriz que definimos para cada acción, la recompensa, y este es el factor de descuento. Entonces, fijando el factor de descuento, nos da la solución de la política óptima. En este caso, la política óptima es la pareja 1-1 y nos da los valores óptimos para cada estado. Para el estado X1 es de 225 punto y algo, y para el otro estado es de 133. Aquí la acción es la acción 1-1. Tanto en el estado 1 se aplica la acción A1, para cada uno de ellos. Sí, así las está denotando en Python.
Bueno, entonces pues eso da un poco de fortaleza para animarnos a resolver un problema ya teniendo este tipo de herramienta. Pues aquí es muy sencillo, pero podríamos aumentar el número de acciones y también tenemos en el caso de que sean caso de Borel, pues podríamos discretizarlo y trabajarlo con esta herramienta. Bueno, algunas referencias clásicas y otras más recientes. Puse estas en particular. Uno de los libros más conocidos de esta área es el libro de Puterman, el primero que aparece ahí en color morado. Es una reimpresión de 2014, pero no recuerdo, creo que es segunda o tercera edición. Este otro libro de 2011, también sobre procesos de decisión de marco aplicados a las finanzas, y uno del año 2023, también para teoría de control. Bueno, algunos ejemplos. Tal vez este es uno de los más famosos, el de inventarios. Aquí está dado por una ecuación en diferencias. Xt nos representa el estado al tiempo t y va a representar el stock de un inventario al final del periodo, por decir. Y aquí la variable exógena, la que en las láminas anteriores la representé por GT, es la variable exógena. Nosotros queremos ver el inventario, pero hay una variable externa a ese sistema que va a hacerlo aleatorio. La variable externa es cómo se van vendiendo esos productos, qué demanda hay con respecto a ellos. Entonces, esa es la variable exógena. DT nos va a representar la demanda durante el periodo T y pues obviamente pues una regla sencilla es lo que hay menos lo que se vende y entonces es lo que te tiene al siguiente día. Para que nos quede el espacio de estado y no haya pérdidas, pues lo tomamos el espacio de estados discretos, 0, 1 en adelante, o si es productos que se vendan por volumen, kilos, litros, no sé, puede representar diferentes cosas el stock, pues lo podríamos pensar 0 infinito. Pero lo pensé en positivo. Algunos modelos de inventarios también toman valores negativos, pero aquí lo truncamos, es decir, si en algún momento hay más demanda de lo que se tenga en stock, pues se vende lo que existe y se queda en ceros. Eso es lo que hace la parte positiva, ¿no? De una función, es el máximo entre 0 y xt menos dt más 1. Bueno, una observación importante aquí, al final dice que si en algún momento este proceso estocástico llega al estado 0, pues allí se va a quedar en los siguientes instantes. En otras palabras, el estado 0 es un estado absorbente de la cadena de Markov. O en la práctica no es así, no va a operar así, si un inventario no va a quedarse en 0. Siempre hay reabastecimiento del inventario, entonces este no es un modelo tan adecuado para modelar los inventarios. Entonces allí lo que tendríamos que hacer, lo que haría el encargado o el administrador de este tipo de inventario, pues lo que hace es agregar en cada etapa, de acuerdo a alguna regla, producto, ¿no? Para que no alcance al valor 0. Y entonces va a irlo administrando, solicitando producto. Entonces AT representa la cantidad solicitada de producto y entonces, si se va a solicitar o a producir directamente esta compañía esos productos, pues nos generan costos, costos de producción, costos de compra. Entonces, sí estaría bien este valor AT agregarlo allí para no alcanzar al valor 0, pero también nos gustaría, o al administrador de inventario estaría interesado en minimizar esos costos que van generando esos reabastecimientos. Entonces, como aquí aparece, tenemos esta opción, AT, artículos solicitados o producidos, y tenemos este nuevo sistema para remediar ese problema de que el inventario en el modelo más conocido de inventarios no alcance el valor 0. Y una opción de función de costos es el costo de producción, que es la G. Luego viene el costo por el manejo de inventario. O sea, si tenemos X más A menos de productos en inventario, nos va a generar un costo H por tenerlos ahí, a lo mejor una renta de lugar o alguien que tiene que pagarle a una persona que esté al tanto del inventario para su administración. Y este otro, pues hay una penalidad por pago por demanda no suplida. Si en algún momento no hay la demanda, ya dijimos que se queda en 0, pero paga una penalidad del administrador del inventario.
Entonces, aquí está un uso de cómo las variables de control pueden ayudar a estos sistemas. En este ejemplo sencillo que ahora posiblemente si llevaron la parte de cadenas de Markov lo vieron, cómo podemos devolverlo en un caso de PDM o proceso de decisión de Markov. Aquí vienen algunas referencias. Eh, Viene para revisión periódica, modelos de inventarios con revisión periódica, y aquí sí permite que haya órdenes sin suplir, o sea, se van acumulando. Este es otro trabajo que hicimos para caracterizar a políticas SS. Aquí se mete una nueva variable aleatoria. Quiero platicarles esto porque después lo voy a, a comentar en algo más que viene adelante. Podemos, como es un modelo sencillo, pueden darse cuenta que nada más interviene la demanda. En la práctica hay otras más variables aleatorias que pueden influir en este sistema. Entonces, por ejemplo, aquí podemos meter una nueva variable aleatoria eta t que puede representar si la cantidad solicitada llegó a tiempo al lugar de venta o bien no llegó y entonces nos genera una nueva penalidad. Y así podemos ir, dependiendo del contexto del problema de inventario, le podemos ir metiendo más variables aleatorias y teóricamente debería de ser posible analizarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante que ocurre un problema. Y este otro puse un poco más reciente, este de 2024, para que vean que sí es interesante este tipo de modelos de inventarios bajo diferentes contextos. Otro ejemplo pues, digamos, de clase es las fluctuaciones en el precio de un activo. Aquí es un modelo finito. Tenemos el precio de un activo y lo clasificamos en tres tipos. Puede ser bajo, medio o alto. Me parece que son aquí los precios de Tesla del 2020 al 2024. Aquí presenta el histograma. Pueden ver que no es uniforme. Incluso se puede hacer una prueba de uniformidad para hacer la clasificación, porque a lo mejor podríamos pensar, lo dividimos en percentiles, ¿no? Y entonces así tenemos la clasificación en bajo, medio y alto, pero pues no funciona. Entonces aquí viene este gráfico usando una técnica de K-means o vecinos cercanos y lo clasificó en tres tipos, como ahí lo pueden ver. Los de morado son los precios bajos, que se ve visualmente, ¿no? En la gráfica histórica. Medio, los de verde y los altos son los que puse ahí en amarillo. Entonces, usando la forma fíjense que aquí todavía no entra la variable de control, les voy a platicar más adelante, solamente entra este tipo de proceso de marco. Entonces podemos encontrar la matriz de transición de este problema. El espacio de estado solamente son tres elementos, es bajo, medio o alto. Eso es lo que vamos a observar en cada etapa de tiempo. Y entonces podemos encontrar su matriz de transición con estos datos históricos. Vemos cuántas veces pasó de bajo a bajo, de bajo a medio, de bajo a alto. Uniformizamos, o sea, encontramos la matriz de frecuencia, la normalizamos para que nos dé que suma 1, sean markovianas. Y para este ejemplo en particular se encuentra esa matriz de transición. Bueno, ¿cómo podría entrar Pues ahí podríamos hacer algunos cálculos, ¿no? Que nos interesen. Podríamos calcular probabilidades, momentos, condicionados a las variables aleatorias, pero si nos vamos a lo que estamos platicando aquí de las variables de control, pues también podríamos introducir variables de control. Aquí si estamos pensando en un inversor, si el precio sube, lo que animaría al inversor es a comprar activos. Entonces aquí la acción AT igual a 1 significa que va a comprar activos el inversor. Si el precio baja, pues entonces hace lo contrario, vende activos. Vamos a ponerle con -1. Y si el precio se mantiene, pues no realiza ninguna acción, deja el capital invertido como lo tiene en ese momento. Entonces, bajo esos casos, para cada una de esas acciones tendríamos que tener diferentes matrices de transición. Para el caso en donde no hace nada, que es la acción AT igual a 0, pues es la matriz que se estimó. Para los otros casos tenemos que hacer un cambio. Por ejemplo, para cuando vale -1, que es el caso en donde bajó, porque va a hacer venta de activos, lo que tendríamos que hacer es incrementar las probabilidades de que el precio baje a un nivel inferior, como ahí lo dice, y de que permanezca en el estado más bajo si ya está allí. Entonces pueden darse cuenta que esta se modificó, ¿no? Aumentó de bajo a bajo, tiene mayor probabilidad y por lo tanto las otras se ajustan.
alguien podría decir, pero cómo lo vamos a hacer arbitrariamente? Pues una forma de hacerlo, incluso aquí se hizo así, es cambiar las probabilidades de acuerdo a la volatilidad del activo. Entonces, hay teoría que nos permite de esa manera hacer la valoración vía un factor de ajuste, lambda, que se puede hacer también estimaciones de él con datos históricos y analizar la volatilidad del precio del activo. Entonces, de esa manera se van ajustando. Podría ser que al hacer estos cambios no se reajuste las probabilidades, es decir, que no sea matriz estocástica, entonces se normaliza. Algo parecido con AT igual a 1. En el caso de AT igual a 1, pues tenemos que cambiar la de que suban, ¿no? Incrementamos las probabilidades de que el precio suba a un nivel más alto y las que sí ya están en alto, que permanezcan allí. Bueno, entonces este es un ejemplo que se podría trabajar usando variables de control. ¿Qué recompensas se pueden usar? Pues aquí vienen algunas opciones de recompensas en un paso. Podríamos ver el rendimiento promedio. Acuérdense que XT nos representa de que suba o baja, entonces calculamos el valor promedio. Rendimientos de costos de transición, o también como aquí aparece esta idea que les platicaba para ajustar las matrices, donde tiene penalización por riesgo. Bueno, uno de los temas, ya entrando a la parte la parte de investigación, es el aprendizaje por refuerzo. Tal vez hoy en día que está muy en boga las, las técnicas de Machine Learning, entra en una de ellas y está muy relacionada a los procesos de decisión de Markov. Y conectándolo con lo que ya les platiqué, ocurren dos problemas en la programación dinámica. Una se llama maldición por modelaje, modelación, y el otro por dimensión. Entonces les platicaba en el de inventarios que, o en general, cualquier modelo, mientras más variables aleatorias introduzcamos, pues va a ser más cercano a la realidad. Pero programación dinámica tiene un problema numérico. En el cálculo de las esperanzas puede llevarse, posiblemente no se puedan calcular ni teóricamente, ya en un problema aplicado, ¿no? Pero bueno, pasamos a la parte numérica, pero puede haber volcado de memoria. Entonces, mientras más variables metamos, es más cercano a la realidad del problema, pero programación dinámica tiene esa maldición numérica. Otra más, si aumentamos el espacio de estados, les platicaba, ¿no? Si tenemos espacios de Borel, pues los podemos discretizar y pues ya tenemos una herramienta, por ejemplo, en Python para llevar a cabo la aproximación. Pero pues igual va a pasar lo mismo, si hacemos un grid sobre el total, pues mientras más fino sea ese grid, pues entonces va a aumentar el número de estados y otra vez va a correr problemas numéricos. Entonces ahí se llama maldición por dimensión. Entonces una opción para resolver este tipo de problemas de la maldición de la programación dinámica, existe esta propuesta que se llama aprendizaje por refuerzo. También la pueden encontrar como programación neurodinámica o programación dinámica aproximada. En realidad creo, el menos lo que he leído, en la programación dinámica aproximada es un poco más amplia, en particular entra el aprendizaje por refuerzo. Algunas referencias al respecto, aquí pongo algunas de ellas. Y la idea es utilizar simulación. En lugar de calcular las esperanzas, numéricamente lo que hacemos es simular a las variables aleatorias que influyen en ese sistema. No sé si ustedes recuerden los modelos de líneas de espera, recuerdan que es marcovianos, o sea, los MM1, MMS, tienen una matriz de Markov asociada a ellos, pero en realidad en la parte numérica, pues lo que hacemos es simular los tiempos de interarribo. Con los tiempos de interarribo podemos estimar los tiempos promedios de permanencia, el número de clientes que llegan al sistema y no tenemos que recurrir a la matriz de transición. Es un ejemplo allí donde por simulación estamos haciendo el análisis de las líneas de espera. Pero esto, en ese sentido entra la parte del aprendizaje por refuerzo. Entonces, por ejemplo, si lo queremos estimar por simulación las probabilidades de transición, pues veríamos, tomamos un estado inicial, I, ahí en este caso, y seleccionamos una acción. La acción puede ser de manera uniforme.
una distribución uniforme para seleccionarlas en el conjunto de acciones y entonces contabilizamos en esta variable. Y vemos ahora la transición a un nuevo estado. La transición a un nuevo estado puede ser directamente on policy o bien directamente de la matriz. Entonces, aquí vemos, contabilizamos las veces que fue al estado J cuando aplicamos la acción A y se elige el estado I como inicial. Entonces, esta proporción, recuerda el enfoque frecuentista, favorables entre totales, entonces me da una aproximación para la probabilidad vía simulación, donde ya no tenemos que hacer el cálculo directo. Entonces aquí viene una tabla que la tomé del primer libro de Gosavi. Viene las diferencias entre la programación clásica y el aprendizaje por refuerzo. Entonces, en el aprendizaje por refuerzo, en ambos casos, pues lo importante o lo que debemos de considerar son las distribuciones que están rigiendo al sistema estocástico. En el caso clásico de programación dinámica, pues encontramos probabilidades de transición, recompensas, aplicamos programación dinámica y encontramos una solución óptima. En el caso de que apliquemos el aprendizaje por refuerzo, pues como les platicaba, hacemos la parte de simulación, ya no tenemos que preocuparnos tanto por las probabilidades de transición, sino más bien las variables aleatorias que rigen ese sistema, saber cómo simularlas y entonces podemos encontrar políticas epsilon óptimas o como dice ahí, cerca a las óptimas. Es una aproximación porque estamos haciendo la parte de simulación. Bueno, en ese caso entra algo parecido a programación dinámica. Es programación dinámica junto con un algoritmo de aproximación estocástica que se llama Robbins-Monroe. Pero lo equivalente a iteración de valores en el caso de aprendizaje por refuerzo son los cofactores. Bueno, ya no puse aquí el desarrollo, pero está muy cercano a iteración de valores, pero lo modifica este algoritmo de Robbins-Monroe. Aquí el alfa no es el factor de descuento, sino se llama factor de aprendizaje. En el caso clásico de Robbins-Monroe, 1 entre alfa K más 1 es 1 entre K más 1. El algoritmo de Robbins-Monroe nos permite calcular una esperanza, y se dan cuenta lo que les platicaba en programación dinámica, aparece una esperanza. Entonces, con ese algoritmo se puede generar este procedimiento. Pueden ser diferentes tasas de aprendizaje. Aquí el lambda sí es el factor de descuento, pero este otro se llama factor de aprendizaje y puede irse cambiando dependiendo del contexto. El clásico del algoritmo que nos da Robbins-Monroe es 1 entre K más 1. Bueno, esto lo he trabajado un poco a un nivel de divulgación. Tengo estos trabajos, ahí pueden ver en particular cómo se implementa para líneas de espera. También otro tema que he estado trabajando junto con aquí el doctor Raúl, también lo conocen de aquí de la UAM, es recompensas difusas, es decir, en lugar de considerar una recompensa fija, se considera un número difuso. Entonces aquí viene en particular, lo hemos hecho para recompensas difusas de tipo trapezoidal, es vía su función de pertenencia, y aquí viene un ejemplo. Igual para los casos descontados, la única diferencia en este tipo de problemas es que ya no tenemos que usar directamente los procedimientos para definir el problema, por ejemplo, el orden, ¿no? Ya no es sobre los números reales, sino que hay que definir un orden. Y los órdenes en el caso de números difusos son órdenes parciales. Entonces hay que definirlo de manera ya adecuada. Igual las esperanzas es otro problema que aquí aparece, porque son esperanzas de variables aleatorias difusas. Bueno, aquí están algunas referencias al respecto de lo que vienen los dos primeros, son al menos de la literatura que hemos revisado, son los primeros que empezaron a hacer trabajo al respecto y algunos otros que ahí aparecen. Bueno, también puede entrarse a lo de juegos con tiempos de paro. Estoy yendo un poco más rápido ya que se acaba el tiempo. Eh, ya nada falta esto y algo más por terminar. Entonces, en el caso de juegos con tiempos de paro, tenemos a dos jugadores. El jugador uno es como si tuviéramos el PDM, si se dan cuenta aquí, espacio de estados, acciones,
acciones admisibles, ley de transición, pero hay dos funciones de pago. Una función de recompensa, que es la que les estuve platicando en la presentación, y una terminal. Y entra en juego alguien más. Esa otra persona va a decidir en qué momento detener el juego y es el que hace los pagos al jugador uno. Entonces, en cada etapa, el jugador 2 paga una recompensa al jugador uno y al final, si decide detener el juego, tiene que también pagar una recompensa. Parece que el que tiene la pérdida siempre es el jugador 2. ¿En qué situaciones se da este tipo de juegos? Miren, no sé, cuando se adquiere un servicio, se supone que el jugador uno va a pagar un servicio al jugador 2, no entra aquí en el contexto. Por ejemplo, contrata telefonía, ¿no? Una compañía de telefonía, mensualmente hay que pagar una recompensa y en algunos casos hay que pagar un costo de cancelación o en los servicios de, de televisión, ¿no? Netflix, o los que existen hoy en día, Amazon. Pero también se aplica en finanzas para las opciones de tipo americana, donde no hay una fecha de término especificada, también se pueden aplicar este tipo de problemas. Entonces se dan cuenta que la función objetivo, pues también es del mismo tipo, solamente que el horizonte no está fijo, porque puede detenerlo en cualquier momento el jugador 2. Y bueno, en este caso lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio de Nash. Y bueno, aquí vienen algunas referencias al respecto de lo que se ha encontrado sobre estos trabajos. Se han estudiado para diferentes criterios de rendimiento. Y finalmente, otro tema de interés, todo relacionado a la parte de cadenas de Markov, aunque aquí todavía no hemos hecho el paso al caso controlado. Solamente está en el contexto markoviano, el estudio de los grafos aleatorios. Pues los grafos aleatorios están conformados por nodos y aristas. Los grafos aleatorios más famosos son los grafos Erdős-Renggi. Entonces, ustedes tienen dos par de vértices, la probabilidad de que se conecten es P. Y bueno, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en redes sociales, como ahí aparece en la gráfica. En particular, los hemos aplicado a tipos de gráficas de poliomino. Las poliominos son de este tipo. Vemos si ustedes lo ven, hasta el tiempo t se ha generado esta gráfica. Hay una cola atrás de cómo se fue generando y agregamos un nuevo cuadrado en este caso con una probabilidad p o bien con uno menos p lo agregamos en la parte inferior. Entonces pueden darse cuenta que van generando cadenas lineales o cadenas en zigzag o combinaciones de ellas. Depende cómo sea el parámetro p. ¿Para qué sirve esto? Pues lo que nos interesa es, en general, esto es en general es en la invariante de un grafo. Entonces, los invariantes de un grafo son los que no cambian bajo isomorfismos del grafo y nos interesan algunos en particular. Uno de los más famosos es el índice de Zagreb. Y entonces, si ustedes tienen los vértices, calculamos el grado de cada vértice, lo elevamos al cuadrado, sumamos y eso nos da un invariante del grafo. En el caso, por ejemplo, de un grafo estrella, pues vemos el grado tiene que ver con los vértices, con los enlaces que llegan a cada vértice. Entonces, por ejemplo, si tenemos n vértices, pues podemos darnos cuenta que el central es el que le llegan n-1 enlaces, ¿no? Entonces, el grado del central sería bueno, es n-1, para la fórmula es n-1 al cuadrado, y cada uno de los que están afuera, pues solamente tienen un enlace. Y hay n-1, pues este sería el índice de Zagreb para un grafo de tipo estrella o araña. ¿Qué pasa en los grafos aleatorios? En los grafos aleatorios, pues tenemos diferentes posibles escenarios y estos invariantes se vuelven ahora variables aleatorias. Entonces, para este tipo de variables aleatorias, pues como ustedes saben en la parte probabilística, lo que nos interesa es estudiar su distribución de probabilidad, ver sus momentos o ver su comportamiento asintótico a largo plazo. Entonces, es lo que estamos estudiando en esta parte. Para diferentes tipos de grafos, ver de tipo markoviano, pueden darse cuenta que solamente depende del estado actual para generar el nuevo grafo, ya sea con una configuración específica con cierta probabilidad. Y aquí están algunos trabajos que hemos hecho donde hemos estudiado este tipo de problemas. Pueden darse cuenta que algunas de las referencias son
en la parte de química porque es donde tiene más usos este tipo de grafos aleatorios. Los nodos representan moléculas en el caso de química y bueno, claramente los enlaces pues son los enlaces químicos que existen entre ellas. Y bueno, yo no lo he hecho, pero he leído acerca del tema y que lo que buscan es hacer para diferentes grafos que se van generando, crear nuevos medicamentos. Y bueno, el problema es que algunos tienen cierta toxicidad y buscan minimizar la toxicidad y es una posible entrada donde podría entrar la parte controlada para este tipo de problemas. Pero al momento solamente hemos estudiado diferentes variantes de marcovianas para tipos poliomino, para tipos araña, como dice ahí la segunda referencia, para Spirochenes es otro tipo de configuraciones. Bueno, pues eso es todo. Gracias por su atención. ¿Tienen una pregunta? Con mucho gusto. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Ok, a ver, si no nos escuchamos por el chat, te escribo Ahora te las estoy preguntas, escuchando ¿sale? bien, Ok, Rubén, se escucha bien. ok. Bueno, mi pregunta es, en la parte de las recompensas que son trapezoidales, ¿ya han trabajado alguna otra recompensa diferente o cuáles son las complicaciones que vienen de pensar en otras recompensas difusas diferentes? Bueno, te platicaba que el problema en las recompensas difusas es la teoría que hay sobre los problemas de optimización. Aquí lo que hemos hecho es aprovechar un poco la estructura que existe ya en las recompensas no difusas. Entonces, bajo ciertas hipótesis en el modelo, ver que la recompensa en el caso difuso óptima, la recompensa óptima, puede ser obtenida a partir del nítido, es decir, del no difuso. ¿Y cómo va a variar? Incluso la forma de operar, en algunos casos que hemos estudiado, bajo ciertas condiciones, coincide la política, la forma de operar en esos modelos. Y el valor óptimo es del mismo tipo, por ejemplo, aquí en esta que estoy proyectando, de tipo trapezoidal, y ocurre que la función también es de tipo trapezoidal óptima, inducida también a partir del caso eh, nítido. Obviamente, si se dan cuenta en el modelo, solamente estamos considerando de forma difusa la recompensa, pero podría ser también el espacio de estados, el de acciones, las leyes de transición, considerar todas las componentes difusas. Pero bueno, pues es una de las complicaciones que se tiene trabajar con este tipo de modelos, porque hay órdenes parciales, no hay órdenes totales, como lo platicaba allí en la presentación, para definir óptimos. No sé si queda clara la Ok, respuesta a sí, la pregunta. sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Los que están en línea también. Ahora sí se está cortando un poco. Sí, no te escuché Ok. ya tu pregunta o respuesta. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, pues de nueva Ah, cuenta, pues muchas gracias, Hugo, por esta plática. no, gracias a ustedes por la invitación y una disculpa que la ocasión anterior hay una confusión y ya Ah, no pude no. conectarme, pero pues hoy aquí estamos y Ok, gracias por sí, sí, no la te nueva preocupes. invitación. Ok, bueno, y también pues además de agradecerle al expositor, pues también agradecerle a todos los que asistieron a esta plática. Pues ya es la última sesión de nuestro seminario porque dentro de 2 semanas no tenemos actividades el día jueves, entonces pues nos estaríamos viendo hasta el próximo trimestre. ¿Vale? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias de nuevo, Hugo. Nos vemos. Gracias. Hasta Ahí luego, estamos Hugo. en Hasta contacto. luego, doctor. Estamos ahí en comunicación. Sí, Estén bien. sale, bye. Bye.